Avia Yala Televisión. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para, não para, não para. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empieza esta hora ya mismo, 21:03, ojo con los medios por el Avia Yala, con este tema de Cazuza. El tiempo no para, que yo creí que era de la Versuit, no sabía que la original era brasileira. Sí, la original es de este cantante de protesta, muy combativo en el Brasil, tiene ya muchísimos años, y la banda argentina Versuit Vergarabat la tomó como propia. De hecho, el estribillo lo canta en portugués, el Pelado Cordera. ¿Cómo le va, Lorantoni? ¿Cómo le va? Buenas noches. Frío, en La Paz. ¿Cómo le va? Cuidado, no se caiga. ¿Qué hace, Es un Rosito? espectáculo muy desagradable. Como cuando se nos cayó la escenografía. ¿Tenemos las imágenes? Bien, che, todo el mundo está hablando de Messi. Sí, señor. ¿Qué decimos nosotros de Messi? Yo digo que vuelva a la selección. Hoy escribí una columna en el aviayala.tv.bo. Si querés, mi opinión está plasmada ahí un poquito más largo. Yo siendo conspiranoico creo que No. fue la mejor forma de callar y bajar los humos a los chilenos. Anunció y redes sociales, medios de comunicación. Tiene razón, Lord, pero no me consuelo. Bien, ya va. No ¿Usted sé. cómo vivió todo eso? ¿Qué le parece? Se dejó de hablar del fútbol y se habló del fútbol en sí mismo, del partido, de la Copa y a todo el mundo sobre la renuncia de Messi. Sí, creo que la reflexión es
que el fútbol y la derrota en el fútbol, el no ganar, genera lo peor en nuestras sociedades. Hasta gente sensata vierte comentarios discriminatorios, racistas y xenófobos contra un jugador de fútbol porque le ponen a él sobre la mochila lo que no pueden tener ellos. Es decir, la victoria parece lo único que sirve, y si eso se le está enseñando a nuestras sociedades y estas personas a sus hijos, me parece que estamos complicados. Bien, ojalá que pueda volver Lionel Messi a la selección argentina. Me parece que todos los hinchas del fútbol del mundo merecen ver al mejor jugador del mundo en esta época, en el próximo Mundial de Rusia. Ojalá que pueda ser así. Empezamos y hablamos de Brasil, porque hay buenas noticias para Dilma Rousseff en el vecino país. Una comisión de investigación del Senado ha determinado que uno de los delitos por el que se los acusa no tiene asidero en principio. Para arrancar vamos a ver cómo lo muestran los medios de comunicación, que es muy importante porque la principal batalla dentro de la sociedad brasileña se da a través de esa caja boba, la que estás mirando en este minuto. A comissão do impeachment recebeu hoje o resultado da perícia nos documentos do processo. Os técnicos concluíram que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a participação da presidente afastada. Não tiveram a participação da presidente afastada. Não participou das chamadas pedaladas fiscais. Não participou das chamadas pedaladas fiscais. Uma perícia de técnicos do Senado isentou Dilma Rousseff das chamadas pedaladas fiscais. Não viu participação direta dela nas pedaladas, que é o principal argumento usado para justificar o pedido de impeachment. Interesante que ahora los medios no puedan ocultar esta noticia. Sí, nos gustó aparte de poner esto, porque esto ocurrió en el día de hoy y te mostramos los presentadores de las televisiones en el Brasil dando ese titular. La presidenta Dilma Rousseff es culpada, en este caso, de las llamadas maniobras fiscales para maquillar cuentas públicas. Esto demuestra que lo que hubo fue un golpe. Te escucho, Lorantoni. ¿Conoce usted el programa ese que se llamaba Te Escucho? Te escucho. Te Escucho era con Luisa Delfino, ¿no? No, creo que otro Te Escucho en la radio. Claro, eso en Argentina. Pero acá vamos a hacer eso acá con Lor. Es el programa para usted, Lor. Para mí. Voy a hacer la gestión con las altas autoridades. Lor te escucha. Lor te escucha, sería buenísimo. Llama y la gente te cuenta sus dramas humanos. Espectacular. Pues sería bonito. Sería muy bonito. Te vamos a poner sábado 1 de la mañana. Eso sí, salí con un tiro en la cabeza. Adelante. De 1 a 6. Bien, hablando de este tema, la Comisión Técnica del Senado exculpa de maniobras fiscales a Dilma. Vamos con el informe de Telesur a propósito de esta noticia y vamos a aclarar más la idea. De acuerdo a un informe de 223 páginas, elaborado por técnicos designados por la Comisión Especial y presentado a petición de la parte defensora, la mandataria no participó en las denominadas pedaladas fiscales, que consisten en el atraso de pagos de los créditos solicitados a los bancos públicos para cubrir costos de programas sociales. La pericia realizada sobre informes del Tribunal de Cuentas de la Unión y con autorización del presidente Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, explica la responsabilidad de la mandataria en la emisión de una serie de decretos sin autorización previa del Congreso y que tuvieron impacto en la meta fiscal. No obstante, no se encontraron indicios de que la primera mandataria haya contribuido al atraso de 3.5 millones de reales, equivalentes a un poco más de $1.036.000 en pagos a los bancos públicos. Y según la Constitución, para que haya un proceso de juicio político, el funcionario, en este caso la presidenta, debe guardar relación directa sobre el hecho que se le acusa. De esta forma, 3 de las 5 causas por las que se dio apertura al juicio político contra la mandataria quedarían desestimadas. Sin embargo, la fase procesal concluirá a fines de julio, cuando la comisión presente un informe donde recomiende archivar la causa o destitución de Rousseff. Luego el informe será sometido a plenaria del Senado, lo cual se espera sea para el próximo mes de agosto. La defensa de la presidenta Dilma ha insistido en que no hay pruebas contundentes que inculpen a la mandataria en delito alguno. Además de esta información, hacía bastantes semanas que no te contábamos qué sucedía en Brasil. El presidente Temer intenta hacer recortes en la televisión pública y aumentan las manifestaciones populares. Estas últimas semanas hubo muchas y en una de ellas la agencia del Partido de los Trabajadores le pregunta a los manifestantes qué es lo peor del gobierno usurpador de Michel Temer.
que há de pior no governo Temer? Tudo. O que há de pior no governo é governo que promove desmonte total do Estado brasileiro. A pior coisa desse governo é o assalto à democracia. Tem uma quadrilha, tá sem intermediários comandando a nação. O pior mesmo, é a cara de pau com que eles tentam sustentar todo dia essa farsa, esse golpe. O que há de pior é, com certeza, o retrocesso representado em tão pouco tempo de direitos do trabalhador, direito do povo brasileiro. O pior no governo interino do Temer até agora é no primeiro dia ele excluir as mulheres, os negros, os índios, os movimentos organizados no campo, os movimentos de juventude. Volte, querida! Dilma! O povo está contigo, Dilma! Vuelve o no Dilma, tendremos que esperar hasta las 2 primeras semanas de agosto para tenerla precisa sobre este tema. A propósito, voy con Dilma y el tuit del día. Ahí está el Twitter de Dilma Rousseff. O presidente interino no consigue gobernar. No voy a leer así porque quedó horrible. Bien, el presidente interino no consigue gobernar sin... Conversar. Sin no. Sí. Sin conversar. Sin conversar. Correcto. Léelo vos, Mariano, que sabes más el presidente interino, o sea, Michel Temer, no puede conversar, no puede gobernar sin conversar con el presidente suspendido de la Cámara de Diputados, que ya fue denunciado por el Superior Tribunal Federal por 2 veces. Esto quiere decir que Eduardo Cunha y Michel Temer están aliados, esto es lo que denuncia Dilma Rousseff. Se han reunido este fin de semana ambos personajes preocupados. Creo que esta noticia va a hacer que sus reuniones y sus llamados aumenten. Bien, esta gente es una mafia total, ¿eh? No, y además de que la gestión de Temer se ha visto perjudicada también por los temas de corrupción. 3 de sus ministros han renunciado precisamente por esa situación. Y hay algo sumamente raro con Temer, y es de que está haciendo lo que ningún presidente en Brasil electo se ha atrevido a hacer. Esos cambios tan radicales, y como bien lo decía Mariano, el tema de inclusive intentar cerrar la televisión pública en el Brasil. La derecha no pide permiso. El otro día estaba leyendo unas columnas sobre esto, sobre cómo dio vuelta el país Macri en 6 meses, ¿no? Y con un 1% más que toda la oposición. Cuando la izquierda quiere pedir permiso para hacer algunos cambios, pasa lo que un día como hoy le ocurrió a Mel Zelaya, al presidente de Honduras. ¿Se acuerda? Estamos en aniversario del golpe contra Mel Zelaya. Sí, exactamente. 7 años de un golpe de Estado porque el presidente Mel Zelaya, además de muchas medidas sociales, decidió consultar a la población si quería hacer una reforma constitucional a una constitución, la de Honduras, bastante retrógrada. Vemos el tráiler de una película muy interesante que tenés que ver, que es ¿Quién dijo miedo?, el documental del golpe de Estado en Honduras. Ya ve, padrino, vamos a la encuesta. Usted solo tiene que decir sí o no. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? El 28 es la fecha, ¿verdad? Por una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución, Gobierno de la República. Porque lo que está ahorita no nos gusta, porque hay mucha violencia, mucha pobreza, mucha corrupción. En la madrugada, en una forma cobarde, sacaron al presidente de su casa. Aquí no ha habido golpe de Estado. En esta tierra que está acá, se está jugando la salud de América Latina. Dentro de poco vamos a tener al presidente Zelaya aquí en Honduras. Ese pelotón y un comandante, ese fue el que dio la orden de disparo. Se suspende a Honduras del ejercicio de la Organización de Estados Americanos. El chico que encontraron primero muerto se llama Pedro Mandiel. Después de que fue capturado por la policía. La fiscal de Derechos Humanos tiene 185 denuncias de desapariciones. Hemos aprendido con mi hermano gemelo a que el pueblo se le defiende con el pecho abierto. ¡Walter Troches vive! ¡Aleluya! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! Nuestras armas
es la boca, es el pensamiento, es la idea de libertad que tenemos para los pueblos de América Latina. Qué importante hacer memoria, Lor. No, sí, definitivamente, entre otras de las cosas también estaba el tema de que se hablaba de que Honduras iba a entrar al ALBA TCP y de también eso ha generado ese golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esos 7 años? Dirigentes sociales explican el retroceso que ha habido precisamente en Honduras. Vamos con esta nota de Telesur. Criminalización de la lucha, persecución de la lucha, tenemos impunidad, tenemos muertes por todos lados de dirigentes populares, del pueblo en general, tenemos desempleo, pero sobre todo tenemos más pobreza. Todo este golpe de Estado ha traído como consecuencia el fortalecimiento del modelo neoliberal y el fortalecimiento, lógicamente, del capitalismo. Y hoy estamos ante una situación de que se habla en el país de reelección. La criminalización del asesinato, de la persecución y encarcelamiento de campesinos e indígenas, el asesinato de Berta, de Margarita y más de 200 campesinos en estos últimos 7 años. O sea, una situación altamente represiva. Lo que más nos ha causado, pues nos ha doblegado como magisterio y que hemos sido fuertemente castigados es el tema del asalto al Instituto de Provisión del Magisterio, al IMPREMA, donde casi 14.000 millones de lempiras pues han desaparecido, al igual que los temas del Seguro Social, que también... Podemos decir, Mariano, que este fue el primer golpe de la restauración conservadora contra los gobiernos progresistas y que además el golpe fue hace 7 años, las consecuencias no es que duraron 1 mes, 3 meses o 1 año, siguen hasta hoy, como lo veíamos en el testimonio de los dirigentes sociales. Sí, y la criminalidad en Honduras asociado a la persecución política crecieron exponencialmente, es más, los exilios, los asesinatos de periodistas, los cierres de medios, y efectivamente el éxito de un golpe, en este caso, un golpe parlamentario mezclado con la expulsión del país del presidente Manuel Zelaya. Luego tuvimos 2 golpes parlamentarios exitosos, 2012 en Paraguay, 2016 en Brasil. Vemos que la restauración conservadora y la derecha va perfeccionando sus intentos golpistas. Antes fue el separatismo en Bolivia, el golpe policial en Ecuador, que fueron fracasados, pero este método parece que le trajo suerte. Vamos al corte, señor Luis Almagro, tome nota. Dese cuenta que hace pocos meses asesinaron a una de las principales dirigentes sociales de Honduras. Los únicos problemas sociales no están en Venezuela, hay que tomar nota. Ya regresamos. Arrancamos el segundo bloque por donde usted me diga, Lor Anthony. Cómo no, les hablo al principio de está haciendo frío y le comento que acabo de revisar. Está haciendo frío de morirse. De morirse, sí, bueno, no está bien de morirse, pero sí de congelarse. ¿Y la gente que vive en la calle? Y la va a pasar difícil. Pero le comento que acabo de descubrir las fotos en el santuario de Copacabana, La Nevada, que esta mañana aconteció y pues, Senami anuncia nieve. No sé si mañana o cuándo, pero ya estaba... Sí, Copacabana decían que estaba nevando ya hoy. Y ahí están las imágenes. Exactamente. Santuario. Wow. Tocará en La Paz mañana, más bien el Alto, más probable. Por ahí también me pasaban el dato que en Viache había nevado un poco también. Y que seguramente nos va a tocar también en algún momento a nosotros. Muy bien. Y bueno, el día de hoy también la noticia tarde-noche que se ha presentado es un atentado terrorista en Turquía. Vamos a esta nota de José Levi de CNN. Según parece, se trata al menos de 3 suicidas que llegaron al lugar con cinturones de explosivos o alternativamente con paquetes cargados de bombas y las detonaron en la zona de salidas de vuelos internacionales. Según dice la policía, ninguno de ellos logró llegar a las zonas más transitadas precisamente por la actuación de las fuerzas de seguridad. Pero sí se sabe que dentro de la terminal al menos uno de los terroristas logró abrir fuego automático con fusiles del tipo AK-47, los conocidos Kalashnikov,
y también ahí aumentó el número de víctimas, de muertos y heridos. Aparentemente las fuerzas de seguridad lograron neutralizar a alguno de estos agresores antes de que detonaran las cargas que llevaban pegadas al cuerpo. Junto a esto, todavía se desconocen datos claves. Si, por ejemplo, había dentro de esta célula terrorista a alguien que fue detenido vivo, también se desconoce si puede haber algunos otros miembros de esta célula terrorista que todavía estén siendo perseguidos, todavía estén libres. También otro de los aspectos que se desconoce es si la cifra de muertos ahora 28 puede aumentar, ya sea porque haya heridos en el hospital que están en estado crítico, ya sea también porque la cifra puede ser actualizada por las autoridades turcas. En los pasados meses hubo atentados terribles, también con decenas de muertos en Estambul, que es la ciudad más poblada de Turquía, en Ankara, que es la capital del país, también en la zona este de Turquía, en las áreas más cercanas a la frontera con Siria. Entonces, de estos ataques se responsabilizaron dos organizaciones totalmente distintas. Por un lado está el llamado Partido Kurdo de los Trabajadores, el conocido como PKK por estas iniciales, y otra de las posibilidades es que se trate del autoproclamado Estado Islámico, que se trate de ISIS. Esta posibilidad es la que afirman analistas, es quizás la más real. La forma en la que se ha realizado este atentado recuerda mucho la que ocurrió en Bélgica, en Bruselas, hace 3 meses, y hay que recordar por último que Abu Muhammad el-Adnani, el portavoz de ISIS, hace poco más de un mes llamó a sus seguidores en el mundo, inclusive sin recibir órdenes directas de su organización, a actuar y realizar ataques contra aquellos que bombardean al Estado Islámico, como se trata de Turquía, y hacer estos ataques durante el sagrado mes musulmán del Ramadán. No pasan más de 2 semanas sin que te tengamos que presentar noticias como estas en distintas partes del mundo. Las víctimas fatales no están calculadas todavía, pero las especulaciones van entre 30 y 50 aproximadamente. Sigamos con un poco más de información de José Levi. Una hora después de que ocurrieran los ataques se informó de 10 muertos, una hora después de pronto la cifra aumentó a 28, fue el gobernador de Estambul el que dio esa cifra. También las cifras de heridos han ido aumentando porque existe aquí un temor de que de alguna forma el publicar ciertos datos puedan ayudar a los terroristas. Entonces existe un control claro sobre toda la información y esto es lo que hemos visto ahora. El Partido de Trabajadores del Kurdistán es una organización guerrillera que lucha por la independencia y la autodeterminación del pueblo kurdo, el mayor en el mundo sin nacionalidad. Parece que la CNN tiene alguna cierta confusión sobre la característica del PKK y aquí lo vemos al su presentador Camilo Egaña en un tópico con un analista internacional. A propósito de la militancia kurda, Mauricio, ¿hay alguna relación entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hay que decir que es ilegal y sumamente tenebroso, y Al-Qaeda y el Estado Islámico, el autoproclamado Estado Islámico? No, realmente no la hay. De hecho, los grupos kurdos en Siria y en Irak combaten en contra de ISIS y son de los más acérrimos enemigos que pueden existir. Grupos kurdos iraquíes han combatido en Siria, también en Irak. Así, y además el propio gobierno de Turquía indica que la militancia kurda de Turquía y los kurdos en Siria están ligados. O sea que sería imposible pensar en un tipo de alianza. Al revés, aquí se trata de grupos verdaderamente enemigos, están combatiendo tanto en Siria como en Irak por territorio y pues es poco probable que se trate de alguna liga. Vale, no son amigos, no son aliados,
pero comparten la manera de matar. Estamos aquí revisando lo que nos han mandado del Departamento de Documentación y algunas de las masacres y actos terroristas perpetrados desde el año 2003 hasta la fecha en Estambul y Ankara, que parece ser la obsesión de estos señores en Turquía. Pues hay como un denominador común de estos ataques bárbaros contra gente inocente, de no dar la cara a las fuerzas públicas y meter estos bombazos y estas cosas. Vamos a hablar sobre el partido kurdo. ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Contra quiénes están? Lo que pasa es que un atentado en un aeropuerto con esta magnitud y naturaleza, muy probablemente pues sí se trataría de ISIS. Ahora, regresando al partido del Kurdistán, pues es una militancia. El propósito obviamente pues es independizar la zona del Kurdistán. Recordemos que el Kurdistán tiene presencia en 5 países, hay kurdos tanto en Irak como en Irán, como en Siria y en Turquía, claro. Y buscan la independencia de Turquía, y ha librado una guerra pues de muchísimos años en contra de Turquía. Ahora, no sé si se puede hablar de una ética entre estos grupos, una ética nobiliaria o una manera de enfrentarse a estas situaciones, pero se podría esperar en este escenario sangriento que si el partido de los trabajadores del Kurdistán no tuviese nada que ver con esta masacre, ya hubiesen enviado un mensaje a los medios de comunicación diciendo que no tienen nada que ver con esto y que critican esto, ¿o no es su estilo? No es su estilo, podrían hacerlo, pero normalmente no lo hacen, porque incluso, repito, ellos mismos también a veces... Bueno, bastante desubicado apareció allí Camilo Egaña, porque las características del atentado evidencian que casi seguro es obra del extremismo islámico, que no tiene nada que ver con las posturas marxistas-leninistas históricas del PKK. A propósito, vamos a ver, porque estas milicias del PKK que están en las montañas del Kurdistán desde hace décadas, tienen un papel importante además para combatir militarmente a ISIS y generalmente más cerca de los intereses estadounidenses que de otra cosa. Depende de la región, es muy complejo explicarles en tan corto tiempo el tema kurdo y del PKK. Pero vamos a ver cómo combaten a ISIS en un reporte del canal colombiano NTN 24. En estas colinas, solitarias a simple vista, cada uno de los integrantes de la guerrilla kurda del PKK tienen su labor. Han bajado de las montañas de Kandil, donde habitualmente viven, para ayudar a proteger diferentes lugares del Kurdistán iraquí del avance de los extremistas del recién proclamado Estado Islámico. En el caso de esta división, cuidan el lugar sagrado de los yazidíes, conocidos como la Lesh. Otros compañeros están en otros frentes e incluso fueron ellos los que abrieron el camino para que esta minoría yazidí pudiera huir de las montañas donde estaban encerrados. Toda la ayuda internacional llega siempre tarde, muy tarde. Nosotros, los kurdos en Siria, hemos perdido mucha gente en estos 2 años de lucha, pero no solo combatientes, sino también civiles. En el momento en que se habla de una mayor coalición internacional para detener el avance del Estado Islámico, uno de los mayores interrogantes es cómo relacionarse con la guerrilla kurda del PKK, que ha estado en el frente de batalla contra el Estado Islámico, no solamente en la parte siria, sino también en la parte iraquí del Kurdistán, donde han librado una de las mayores batallas contra el Estado Islámico. Como mujer debo confesar que mi moral es muy alta luego de pelear contra ellos. Son extremadamente violentos y odian a las mujeres. Además, nosotras le demostramos al mundo que les podemos ganar. Esas calles estuvieron en el poder de los extremistas, como recuerdan estos mensajes, pero hoy la vida vuelve a recuperarse. Por toda nuestra experiencia sabemos que la pelea es mucho más fuerte en Siria comparada con lo que se vive aquí. Esto se debe a que todos los lugares donde roban armas y equipos los llevan allí. Y es que la amenaza de los extremistas ha creado alianzas imposibles en Irak. En estos días cualquier ayuda vale y pocos parecen tener la experiencia de estos veteranos guerrilleros. Lo que estamos viendo en escena tantas veces cuando vemos el conflicto en Siria, ya no tratamos tanto mediáticamente el tema Irak, en Libia más o menos lo mismo, es cómo ha aumentado el extremismo islámico en la región del Medio Oriente desde prácticamente que Estados Unidos lanzó la invasión a Irak en marzo de 2003. Sí, y ese país tuvo 1 millón de muertos civiles durante ese conflicto y prácticamente
la partición en 3 estados del estado iraquí, en uno chií, otro suní y otro kurdo, y vemos que en Siria la situación desde hace 5 años es similar. Y eso es Irak y Siria, porque vos tenés Afganistán, Pakistán, Libia, unos conflictos. Bueno, Bahrein, que también tiene un conflicto, Yemen también, son países donde el cerco informativo es muy fuerte y donde el rol de las petromonarquías del Golfo hace también que ese extremismo de corte suní aumente y se radicalice, sobre todo contra los chií y contra, obviamente, como ellos llaman, los impíos occidentales. Y esto no se habla nunca. Deberíamos hacer un programa sobre los conflictos del Medio Oriente, porque lo tenemos súper olvidado. Sí, no, y además que es todo un enco cuando empiezan a hablar de los lugares en que van apareciendo los problemas y donde... Es muy complejo. Por ahí también meten el tema de la religión, el tema de los extremismos islámicos y demás situaciones. Pero chicos, ¿qué les parece si vemos un poco las imágenes de este atentado, tarde-noche que ha sucedido? Vamos con la nota de Telam. Ahí está. Tenemos ahí el audio abierto y tenemos audio original. Vamos a mezclarnos con las imágenes y el audio ambiente del aeropuerto. Dice que es el aeropuerto que tiene de tercera importancia en movimientos de vuelos en Europa, ¿no? Aparte es conector entre Europa, el Asia, la propia América. Y hay un detalle que entre las redes sociales y medios de comunicación hablan de 36 muertos y 147 heridos. Habrá que esperar seguramente el paso de las horas para tener una información más veraz sobre este tema, ¿no? Porque había otros que alcanzaban a 50, pero bueno, en definitiva el desastre, sean 30, 50, 80, es el mismo desastre por el atentado terrorista. Bueno, y la repetición de lo que ocurrió también en Bruselas, ¿no? Esta vez el nuevo método, hombres ingresando, tratando de ingresar con explosivos a las áreas sensibles del aeropuerto y con armas. Seguimos, vamos a ir un corte y vamos a irnos pensando todavía, como lo hacemos habitualmente aquí, en qué país vamos a elegir vivir para estar más o menos tranquilos. Todavía haciendo un análisis global, algunas zonas de Asia y América Latina me parece que son los territorios más pasivos, más tranquilos del globo, ¿no? Vámonos, Oyuni. Y después de la paz en Colombia me parece que, terminar con el último conflicto habla muy bien de América Latina. Pero después tenés países como Vietnam, bueno, no son tan tranquilos, ¿no? Tailandia estaba pensando. Bueno, sí, el sudeste asiático, sí, el sudeste asiático. La India, pero tienen también... Sí, pues las zonas donde hay sobre todo... Hay zonas, hay regiones, ¿no? Muy conflictivas. Vámonos todos a Islandia. A la vuelta. A la vuelta nos vamos a Islandia. Último bloque, tenemos un buen ratito para comentarte cositas. Cada vez que viene usted al programa, Lord, hay un batacazo en Islandia. Y definitivamente ha sido también una de las noticias que realmente me apasiona porque... Lord ya es hincha de Islandia. Todos queremos que gane la Eurocopa de Islandia. Ahora juega con Francia, con el organizador. Y en París, ¿no? Sí, difícil, difícil. 26.000 asistentes va a tener Islandia. ¿El 26.000? El 10% de la población de Islandia está en la Eurocopa. ¿Qué le parece? Bárbaro. Y, bueno, eliminaron a Inglaterra. Sí, y eso es ya decir mucho. Vamos con esta notita a propósito de lo que la anterior vez hablábamos también del relato de este narrador de Islandia. ¿Es amigo suyo usted que es hombre de radio? Creo que ya nos vamos a conocer. Apasionante su relato, y vamos a ver también cómo es el festejo que hicieron particularmente cuando vencieron a Inglaterra. Vamos con esta notita, por favor. Gegn Danny Rose og Jói sem er settur hún að Gylfa í fyrsta Jóntaði og Kolbeinn Breska! Já! Við erum komnir yfir! Við erum komnir yfir! Hér í Nice! Kolbeinn Sigþórsson með fyrsta markið sitt á EM! En ekki það síðasta! Ísland 2! Víðadómari! Kemur settingin á tegin og
participación de Islandia en una Eurocopa, pero no le puede decir que hable en español, una palabrita, ¿no? Buscar, la traducción para el islandés es complicado, y tratamos de buscar subtítulos, pero definitivamente es una... Igual se entiende todo. Se entiende todo. ¿Quiénes más festejaron esta victoria? Bueno, vamos a ver. Vamos. Lo que vamos a ver, se van a sorprender. Ustedes dicen quiénes son. ¿Son hinchas de Islandia en algunos? No, son el primer equipo de Gales, que también compite en la Eurocopa, y así celebró la salida de Inglaterra de la Euro 2016. Esto es gracioso y nos reímos, pero tiene una explicación histórica muy potente, ¿eh? Gales está al ladito de Inglaterra y ha sido invadido por el Reino Unido, y es una colonia, y por eso es Todos los países que integran el Reino Unido, es decir, que fueron anexados Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, y lo más intrigante es que poco tienen que ver en términos religiosos, históricos, estos países con Inglaterra, por eso esta rivalidad que a veces el fútbol la exacerba de esta manera. Es que si no la vemos acá, en este festejo, ¿cómo podemos graficar esa rivalidad? No, porque sí, totalmente, claro, gráfica. Bueno, y entre otras cosas curiosas con Islandia, Cristiano Ronaldo dijo que no sabían jugar al fútbol, y bueno, creo que le están tapando la boca a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que le den, con todo respeto, es bueno, no voy a decir nada. Y los ingleses están en llamas porque el técnico de Islandia es dentista de profesión. Además, sí. Entonces dice, nos elimina un equipo que tiene un dentista. Y uno de los arqueros es hizo cine también, director de cine. Claro, debe tener una liga semi-amateur. Claro, semi-amateur, imagínense, 322.000 habitantes, más de la mitad son mujeres, los varones entre 18 y 35 años, que son los que pueden competir, menos todavía. Y bueno, así que imagínense la dificultad para competir. Y si ustedes buscan un poquito en las redes también van a encontrar, como encontramos junto con Mariano, el tema de unas estadísticas bien interesantes. Lo que plantea de tantos varones, tantas mujeres, unos se dedican al fútbol y demás, llegan a los 23 que están ahorita jugando. No queda más. Y Gary Lineker, uno de los máximos ídolos del fútbol inglés, dijo, nos ganó un equipo que tiene más volcanes que jugadores de fútbol profesionales. Y confirmó que también no hay hormigas en Islandia. Unos dicen por el frío, otros por el tema de los volcanes. Averigüe bien, Loranto, tenemos que informar a la población responsablemente. No sabemos, si alguien del otro lado sabe por qué no hay hormigas en Islandia, que no sabe. Mándeme a Islandia. Bueno, le vamos a mandar a Islandia, para que con Björk con Maduro. Con Maduro no vamos. Va a Marte, va a Islandia y de Islandia va a Marte. Dale, hagamos eso. Bien, de Islandia nos vamos o de Francia, si querés, a España. Elecciones en España, ganó a Rajoy. A ver qué dice. Gran coalición está pidiendo Televisión Española. Adelante, Rajoy. Rajoy se ha encontrado con Merkel, Hollande, los primeros ministros de Luxemburgo, Rumanía o Suecia. Ellos y casi todos los líderes europeos le han felicitado, según fuentes de Moncloa. Estas mismas fuentes nos cuentan además que en esa bilateral con Tusk, el presidente del Consejo le ha llegado a comentar que la victoria del PP en España era la mejor noticia que había tenido desde diciembre. Antes Rajoy ha contestado a los periodistas y se ha limitado a reiterar cuál es su postura, su propuesta, esa gran coalición para los próximos 4 años que permita, subraya, sacar adelante las reformas que necesita el país. Va a hablar, señala, con Albert Rivera, con Pedro Sánchez, pero prefiere que las conversaciones se desarrollen sin presiones, de manera discreta. Pero si PSOE y Ciudadanos mantienen su rechazo, reivindica su derecho a gobernar en minoría, aunque reconoce el candidato popular que eso no sería sencillo. Yo creo que todo el mundo debe tranquilizarse, creo que los partidos debemos hablar. Yo reivindico el derecho a gobernar porque hemos ganado las elecciones con más de 2,5 millones de votos sobre el segundo. Me gustaría
que pudiéramos hacer una coalición fuerte para 4 años, pero si las demás fuerzas políticas pues no quieren, espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado, aunque lo tenga que hacer en situación de dificultad, porque ir a próximas elecciones como consecuencia de la cerrazón de alguien sería un disparate que no íbamos a olvidar en España en muchísimos años. Por tanto, yo espero que haya sentido común, que impere la razón, que se haga caso a lo que han dicho los españoles y a partir de ahí pues nos ocupemos intensamente de los problemas. Y aunque parezca insólito, la siguiente nota que vas a ver de Televisión Española muestra que una tercera elección no es algo imposible. Lo que sí le recomendamos al señor Rajoy es que empiece por llamar a sus afines ideológicos, sean de ámbito nacional o de ámbito nacionalista. Ya hemos dicho que con el Partido Socialista no va a sumar, porque el Partido Socialista no va a apoyar al señor Rajoy ni tampoco se va a abstener. Si hay voluntad reformista, de renovación, de cambio, Ciudadanos está dispuesto a entrar en un gobierno, pero si hay voluntad continuista de que siga el mismo gobierno, las mismas personas, el mismo presidente, pues no pasa nada. Estaremos en la oposición y cuando empiece la legislatura, que espero que no la bloquee el Partido Socialista, pues entonces ahí podremos negociar ley a ley, tema a tema, debatir los asuntos principales del país. Vamos a hacer lo indecible para intentar llegar a acuerdos. Nosotros seremos todo lo generosos que tengamos que ser, se lo puedo asegurar, pero es importante que se actúe con grandeza política, con altura de miras, que no se mire el interés personal de candidatos que no han ganado las elecciones. Bueno, no sé para qué hicieron la segunda vuelta, si sigue todo lo mismo que pasaba antes. Yo les hago una humilde recomendación. Que hagan como hicieron con Jaime Paz Zamora aquí en el 89. Que le den el gobierno a Rivera. Porque es que es que alguna solución tienen que encontrar. Pero bueno, si no, que gobierne usted, Lorantoni, allá. No, yo paso, porque en España las cosas están complicadas y además de que en este tema es un escenario bastante complicado y bueno, más de lo mismo y pues veremos qué es lo que sucede. ¿Vos cómo lo ves, Mariano? ¿Qué? Yo creo que en cuanto el rey comience las conversaciones, la puesta en marcha de las Cortes, que es el 19 de julio, van a llamar a cierta sensatez. Veremos también el Partido Socialista Obrero Español en su Congreso qué termina definiendo y si sectores como el de Felipe González, hoy la derecha de ese partido, terminan, que ya lo manifestó antes, terminan diciendo que el que obtuvo mayoría tiene que gobernar y tal vez el Partido Socialista se abstenga. Pero ya dijo el socialista que no. Claro, después puede negociar y decir otra cosa. Claro, obviamente. porque ese es el vocero, pero falta el Congreso, en el cual, el Congreso del PSOE, en el cual todas las fuerzas políticas regionales se reúnen y dan su opinión. Y ya los varones del PSOE dijeron en la elección anterior que habría que evitar a Podemos. Usted dijo que Iglesias iba a ganar, Lorantoni. Sí, lo que pasa es de que hubo una fuerte campaña y me equivoco. Y nos fue mal. No, acá yo dije que iba a salir segundo, que tal vez primero. Llegó en tercero. Y además de que en otros medios de comunicación que ustedes ya conocen no le dan bola. Hablan del PP, de PSOE, de Ciudadanos y nada de Podemos. ¿Eso cuánto habrá influido? La campaña del miedo, además. Sí, porque sucede lo mismo que ha pasado con el Brexit. La mayoría de las personas adultas, mayores de 50 años, han optado por el viejo dicho, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Pero los jóvenes no fueron a votar. Parece que tampoco hubo una... Bueno, meta. Y eso vamos a un poquito ver también qué es lo que sucede y qué es lo que dice Pablo Iglesias, que pues le apena mucho que gobierne el PP y vamos con esta nota de La Sexta. Pasó lo contrario de lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir y lo que todas las empresas demoscópicas decían que iba a ocurrir. Yo creo que a partir de ahora todos tendremos que ser muy prudentes y cada vez que nos preguntaban por las encuestas nosotros decíamos que había que tomarlas con prudencia y es verdad que lo que ocurrió finalmente sorprendió a todo el mundo. Nosotros no estamos satisfechos con el resultado, teníamos unas expectativas distintas. En cualquier caso, sigue siendo impresionante lo que hemos logrado en estos 2 años, con 5 millones de votos y con 71 diputados y diputadas del Cambio. No tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno. Y bueno, creo que claramente representamos el futuro, seguimos siendo la fuerza con más apoyo entre los jóvenes y como dijimos a lo largo de la campaña, tarde o temprano, Unidos Podemos gobernará en España, nosotros hubiéramos preferido que fuera antes, pero a veces en política hay que saber esperar. Digamos, un enorme fracaso profesional. Yo creo que los cientos de miles de euros que se han gastado en eso, pues digamos que han hecho que estas empresas pierdan mucha credibilidad, todas. Es decir, cuando en La Sexta volváis a pagar
a los que les encargáis las encuestas, pues a lo mejor os tenían que hacer una rebaja porque os habéis gastado mucho dinero en que os dijeran algo que después, digamos, no se ha cumplido. Pero yo no creo que haya ninguna conspiración, creo que los resultados son los que son, tenemos que asumirlos como vienen y tenemos que ser responsables. La sensación es algo así como que le ha pasado Bud Spencer por encima. No, lo cierto es que no. Yo creo que en política los partidos son largos, a nosotros nos hubiera gustado, digamos, que las cosas fueran de otra forma, pero hay una tendencia histórica muy clara y tenemos 71 diputados cuando nosotros nacimos hace apenas 2 años y medio. Me apena que el Partido Popular pueda gobernar en España. Con nosotros, ya le digo, sin ninguna ambigüedad, con nosotros que no cuenten ni abstención ni voto a favor. El Partido Popular a nosotros nos va a tener enfrente y vamos a seguir trabajando pues porque nuestro país sea mejor. Ahí le preguntaba, a mí también me da la impresión de que a Pablo Iglesias le pasó Bud Spencer por encima, se lo ve golpeado, lógico. Natural, sobre todo porque hicieron un asalto al cielo que era bastante difícil por una formación tan nueva y peleando con 2 formaciones muy tradicionales y queriendo arrebatarle al Partido Socialista Obrero Español, que tiene 137 años de vida, el voto progresista y el segundo lugar en las elecciones. Creo que fue por también un exceso de ambición, cuando en realidad en 2 años y medio tener 71 diputados sobre 350 es espectacular. Y otra cosa que me dice que la población en España también ya está bastante mayorcita porque los jóvenes no pudieron hacer ese cambio y, como le digo, mi teoría es de que se quedaron con esa idea de viejo conocido que nuevo por conocer. Mire, su teoría está muy bien, pero acá lo que importa son los números. Esto es científico. Y hasta ahora nadie sabe qué pasó con las elecciones españolas, por qué se equivocaron tan feo las encuestas, incluso el mismo boca de urna el día de las elecciones. Pero bueno, seguramente en los próximos días y semanas habrá algunos especialistas que nos expliquen qué es lo que ocurrió. Nos vamos y nos vamos a ir con una nota del medio ambiente. Por favor, la 24, si es tan amable, nuestro señor director, Lor, le saludo formalmente. Muchas gracias. Yo creo que si sigue apoyando a Podemos tiene chances, ¿eh? Sí, es una agrupación joven y tiene 70 diputados. 71. 71, tiene razón. Ahí estaremos. Doctor, un abrazo. Un abrazo, compañeros. Andrés Allari, Mariano Vázquez y Juan Antonio Ortiz Cervantes de este lado. Nos despedimos hasta mañana y cuando vuelva Lor el jueves vuelve, ¿no? Sí, señor. Veremos qué pasa con Islandia, algo va a pasar. Si no hay partido, estallará un volcán o alguna cosa así. Averiguaré lo de las hormigas, prometo. Cuidado con el medio ambiente, eso es lo que tratamos también de meter un poco de conciencia ahí. Lo que vamos a ver es de la India, el pueblo más limpio. Un abrazo, chau, chau. Lo llaman el pueblo más limpio de Asia. El mensaje es claro en Mawlynnong, al noreste de India. Tirar basura está prohibido. Nuestros abuelos y abuelas, nuestros antepasados, nos enseñaron cómo limpiar el pueblo y sus alrededores, porque es sano para nosotros. El apego histórico a la higiene se remonta quizá a finales del siglo XIX, cuando una plaga mató a millones de personas en toda India. Entonces, misioneros cristianos enseñaron a los nativos hábitos básicos de higiene, cuyo legado pervive todavía. En 2003 fue apodado el pueblo más limpio de Asia por un periodista, y con el tiempo, Mawlynnong se ha convertido en una atracción turística por esa razón. Nunca imaginé que el pueblo se convertiría en esto. No esperaba que viniera aquí tanta gente de fuera. Todo ha sido inesperado. El pueblo ofrece un severo contraste con la mayor parte de India, que brega cada día con la contaminación y los desechos. No obstante, algunos temen que el influjo de los turistas pueda destruir la antes muy unida comunidad. ¿Qué hemos hecho aquí? El vínculo social que mantiene unido al pueblo se está desintegrando, lo cual no es justo. Ya no hay intimidad. Si una mujer está lavando sus ropas, siempre hay alguien sacándole una foto. Puede que el cambio esté ya en marcha, pero, pase lo que pase, este pueblo con tolerancia cero hacia la basura es en último término un ejemplo a seguir para el resto del país.